La idea de hoy es que repasemos el uso de estos dispositivos intermediarios y las diferencias, ¿no? Con lo cual les voy a plantear un ejercicio y para que después lo hagan ustedes en Packet Tracer y lo entreguen, ¿no? Acá dentro de la plataforma también una cosa que agregué, la parte de bibliografía, tiene también dos links de software para que puedan bajar dos versiones distintas de Packet Tracer, que es el simulador de Cisco que usamos, que es el mejor simulador de redes. La versión 6.2 es una versión vieja, pero funciona, ¿no? La pueden descargar de ahí. Y si no, la 7.2 de acá la pueden descargar, está en 64 bits, y si no, de la página de Cisco, Cisco Academy, lo pueden descargar de ahí, pero les va a pedir un registro. La 7.2, cada vez que lo usas, te pide tener un usuario. Es gratuito, pero bueno, tenés que tener el registro realizado. La 6.2, nada, es independiente y lo pueden tener en su máquina sin ningún problema y sin acceso a internet. Entonces, bueno, acá pueden tener las dos también. Yo en esta máquina tengo las dos. Lo que sí, lo que hagan en 7.2 no es compatible con 6.2. Al revés, sí, si hacen algo en 6.2, lo pueden pasar a 7.2. Bueno, y acá, si hasta acá vamos bien, avanzamos con la parte de Packet. Vuelvo a parar, si hay alguna consulta. No, está. Todo bien. Estamos bien. Todo bien, todo bien. Bueno, avanzamos entonces. La idea es que hagan algo como esto, que es sencillo, pero es para que puedan ustedes empezar a aplicar los conceptos. ¿Qué es esto? Esta es 7.2 de Cisco, y acá también lo tengo, esta es en la versión 6, pero bueno, básicamente ven que es muy similar. Este le tengo un poco más de confianza en este momento porque está hecho en 6. El ejercicio que les voy a plantear para que hagan y practiquen todo esto es el siguiente. Son distintas formas de interconectar hosts para que vayamos viendo las diferencias que tienen los dispositivos intermediarios, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es este esquemita de acá, o sea que es para que tengamos claro que la forma más simple de conectar dos equipos para intercambiar información es conectarlos directamente. O sea, si tenemos dos dispositivos, dos máquinas, una notebook y una PC, y las queremos conectar, lo único que necesitamos es un cable, o sea, que ambas tengan placa de red, lógicamente, y tener un cable de par trenzado, pero ese cable tiene la particularidad que tiene que estar armado de una forma especial. Es el que va cruzado, ¿no? Para computadora. Exactamente. Eso lo tienen también, se los puse, porque está bueno que lo sepan dentro de la parte de medios. Acá en medios guiados, yo le puse el video de todos los medios guiados, y le puse un video aparte para que vean que está bueno cómo se arma un cable de red, con una limpiadora, o sea, cómo es el armado del cable, y ahí mismo van a ver cómo se pueden armar un cable straight o un cable crossover, ¿no? Dependiendo de cómo se establezca el orden de los colores de los cables. Si quiero conectar dos máquinas directamente con un cable, no es un cable de red común, tiene que ser un cable crossover o cruzado, ¿no? Pero lo puedo hacer y va a funcionar, ¿no? Fíjense que acá lo que hago en Packet, voy a la otra versión que me gusta más, acá voy a elegir los dispositivos. Ven que por ejemplo dice router, switch, hubs, dispositivos finales. ¿Ven que alguien me habló? No. Sí. Bueno. Acá lo que tenemos son dispositivos. Ven que tenemos distintos tipos de hub, dispositivos inalámbricos, conexiones, ¿no? Distintos tipos de cables, dispositivos finales, por ejemplo, genéricos, servidores. Bien. Entonces, para armar esto, por ejemplo, lo que vamos a hacer, tienen que arrastrar
y soltar, por ejemplo, PC, dos PC, y si las quiero conectar, en este caso voy a buscar el cable, pero acá dentro del cable ven que tengo el straight through y hay uno que es crossover. Es este el que tengo que usar para unir dos PC directamente. Entonces, elijo el cross, le hago un clic a la PC1, me muestra los puertos disponibles, o sea, dónde puedo conectar. Me dice que esta máquina tiene un puerto serie, una RS232, o la placa de red. Esta es la que vamos a usar, el puerto Fast Ethernet, que sería la placa, es como que estoy enchufándolo en la placa. El puerto serie es viejo, ¿no? Sí, sí, pero podría, o sea, hoy en día para algunos dispositivos pues, lo podríamos usar también para una conexión. Okay. Ya en las últimas PC no viene, pero en algunas consolas, en algunos dispositivos sí. Acá entonces tengo el cable, ¿no? Voy a la segunda PC, hago clic, me muestra lo mismo y lo conecto, ¿no? Acá conecté las dos máquinas. Ahora el tema es, dentro de cada máquina me falta algo más. Tienen que estar en la misma red, ¿no? Si los dispositivos no están en la misma red, no van a poder comunicarse. Entonces, lo que le da pertenencia a la red, dijimos que era la dirección lógica. Se escucha todo robótico, ¿eh? No sé Sí, qué está hablando. no sé si me están hablando o es un ruido, pero... bueno, seguimos. Tienen que estar en la misma red. Para que estén en la misma red, tienen que tener, lógicamente no es la misma IP, o sea, tienen que tener sí o sí distinta IP, porque no puede haber dos dispositivos que tengan la misma dirección IP, porque hay una colisión, un conflicto en realidad, no una colisión, hay un conflicto de direcciones, o sea, es como si hubiera dos personas con el mismo documento. Pero ahí lo que le cambia es el último. Ahí lo que cambia es el último en realidad. ¿O no? En realidad, el último, si hablamos de la máscara /24, o sea, Sí. la parte host, o sea, más, no es siempre el último, porque podríamos tener, si es máscara /16, por ejemplo, son los últimos dos octetos, tiene que haber alguna diferencia, ¿no? O sea, no puede ser la IP completamente igual. La parte de red tiene que ser común a todos los dispositivos. Después podemos estudiar todo, o sea, toda esta parte, hay una clasificación por clase, o sea, en realidad no deberíamos usar cualquier prefijo de red, pero en una red interna en realidad nadie lo prohíbe. Yo podría, mientras que tengan la misma parte de red y distinta parte de host, los dispositivos se podrían comunicar. Dentro de esto yo le voy a asignar la IP, por ejemplo, tengo que hacer un clic, voy a este desktop, que es como que estoy entrando en la máquina, y voy a esta parte que dice IP Configuration, que es lo que me va a dejar escribir acá. Me pide la dirección IP, IP address, la máscara de subred, y acá me pide dos cosas que en este caso todavía son opcionales, que es el Default Gateway, que es lo que antes hablábamos, puerta de enlace, es la dirección IP del dispositivo de salida, o sea, es por donde salgo de mi red, es la puerta de mi red, y el DNS server, que todavía ni hablamos ni vamos a hablar hasta la semana que viene. Y acá arriba habla de DHCP o estático. Por ahora de esto tampoco vamos a hablar, vamos a asumir que estamos trabajando con IP estática. IP estática es un IP que yo defino en el host. O sea, entro y le configuro y le asigno un IP de manera estática. Lo escribo yo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo acá le puedo decir 192.168, este es un rango de red que es muy común, .0, ¿no? Esta es la red, sería esa. Y yo como dispositivo acá lo que le voy a poner es un número cualquiera acá atrás, por ejemplo 10, ¿no? Máscara de subred, fíjense que automáticamente asume que los tres primeros octetos son de red. Yo podría cambiar la máscara, pero no, o sea, acá es como la red de 192.178.0.0, y esta PC, que es la PC 6, le estoy poniendo el IP número 10, de forma física, ¿no? Cierro acá,
cierro acá, listo. Si pongo el mouse arriba, tengo que ver que está configurado. Ahí lo veo. Ven que me dice ahí 192.168.0.10/24. Tengo que ir a la otra máquina y hacer lo mismo. Darle un IP, perdón, desktop acá, y le voy a dar un IP. Dentro de la misma red. Dijimos 0, punto, y tiene que ser un número distinto. Por ejemplo, si esa era 10, esta es 11. La máscara tiene que ser la misma, porque si yo cambio la máscara no están en la misma red. Cierro, listo. Ahí las máquinas sí deberían poder, están en la misma red, tienen la misma dirección. ¿Y cómo lo puedo probar? Ya que estamos estudiando comandos, ya vimos ipconfig, vamos a probar un comando que es muy útil, que es el comando ping. En realidad ping es una aplicación, más que un comando, que lo que hace es algo que vamos a estudiar más adelante, pero es un mensaje ICMP que se llama echo. Es un tipo de mensaje ICMP que lo que hace es probar que hay conectividad contra un host destino. Envía 4 paquetes, por default, envía 4 paquetes y espera las respuestas, ¿no? Eso, si funciona, lo que te está diciendo es que tenés conectividad a nivel capa 3 con el host destino. Entonces acá 122.168.0.11 le puse. Sí. No. Me equivoqué. No, 168. Ah, bueno, igual viene bien. Fíjense que ahí como le hice un ping a una dirección que no existe, está probando, va a probar los 4 paquetes de 32 bits de datos, ya van 3 que dan error, y voy a tener que esperar el cuarto, ¿no? Listo, acá me dice que hizo un ping mal, o sea que 4 enviados, 0 recibidos, 4 perdidos, 100% perdidos, ¿no? Y eso es porque me equivoqué acá. Ahora sí, creo que sí. Ahí vamos. Bueno, ahí estoy en mi máquina 6, hago un ping a la máquina 7, y ahí los 4 mensajes que envía ping fueron recibidos, y me dice el tiempo 0 milisegundos, 128 time to live, bueno, después lo veremos todo esto, pero lo importante es que enviados 4, recibidos 4, 0 pérdida, ¿no? Esto lo que me dice es que está funcionando a nivel capa 3, lo veremos, pero está funcionando la conectividad entre la PC6 y la 7, ¿sí? Bueno, esto es lo primero que les voy a pedir que armen, nada más que es un primer ejercicio donde estamos configurando una comunicación entre dos. La manera más básica de compartir información entre dos máquinas, ¿no? Ahora, a partir de acá, para que entendamos por qué aparecen los dispositivos intermedios, tiene que ver con que, bueno, necesito compartir, ya si quisiera compartir con otra máquina más, con un tercer host, necesitaría, ya no puedo con un cable, o sea, un cable une 2 equipos, y ya ahí necesito algún dispositivo que me permita interconectar más. Y ahí es donde aparecen los dispositivos intermedios. Y vamos del más básico al más avanzado. Hablamos de 3 dispositivos que son los importantes: el hub, el switch y el router. Perdón. El hub es el más básico de ellos, ¿no? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es una topología, o sea, topología tiene que ver con esto, con una forma de interconexión. Vamos a armar una topología de 4 máquinas con un hub, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Igual, buscamos dispositivos finales, buscamos 4 máquinas de estas genéricas, ponemos las 4, buscamos un dispositivo intermedio hub, que está acá, el más genérico, ¿no? Vamos poniendo las máquinas. Cuatro, podrían ser más. Yo pongo 4 como para poner un número arbitrario y que queda bonito, nada más. Depende de las bocas que tenga el hub, ¿no? Bueno, acá, ¿qué voy a tener que usar? Voy a tener que usar un cable. Voy a hacer una conexión con un cable al hub
y otra de cada uno de los hosts, ¿no? Acá el cable no es cruzado, acá tengo que poner el cable común. Espera, se me está complicando con esto. Y lo mismo, ven que me dice, es como que estoy cableando de la máquina, que tiene una sola boca, que es la placa de red, al hub. Cuando vas al hub, me va a mostrar todas las bocas que tiene el hub. Este es un hub que tiene 2, 4, 6 puertos. Ahí lo que hice fue cableé del hub a la máquina, ¿no? Tengo que cablear todos. Entonces voy a este, de la placa de red, al hub. Ya me quedan uno menos, porque lo ocupé. De esta máquina lo mismo. Y de esta máquina lo mismo, ¿sí? Bien. Ahí tengo todas las máquinas conectadas. Ahora, pregunto, ¿ya por conectarlas estaría funcionando? O sea, ¿ya tengo conectividad entre las máquinas? No, hay que configurarle las direcciones. Hay que ponerla en red. Exactamente, todavía no tenemos configurada la dirección lógica, entonces no, esas máquinas no pertenecen a la misma red, hasta que yo no le asigne un IP de la misma red. Si bien tienen direcciones físicas, porque cada una tiene su placa de red donde yo enchufé el cable, no tienen direcciones lógicas asignadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar en las máquinas. Vamos a seguir trabajando con estática, después nos vamos a ir complicando cada vez más. Y vamos a usar la misma red, que esta es muy común, 578.0. El 0 y el 1 no lo podemos usar. En realidad, sí, el 0 no lo podemos usar porque es la dirección de la red. O sea, cuando la dirección, cuando tiene toda la parte de host en 0, es la dirección de la red. Entonces no la puedo usar. Es el nombre, como si fuera el nombre de la red. La 1 la puedo usar, pero generalmente no se usa. ¿Por qué? Porque la primera dirección de una red se asocia, por buena práctica, al default gateway. Hay direcciones reservadas, ¿verdad? Sí, de hecho, o sea, yo podría poner un 1, no hay nada que me lo impida, pero el 1 siempre lo guardo para el default gateway, porque siempre es como que la primera IP disponible es la que vos tenés en la salida de tu red. Eso es como una buena práctica. Okay. Entonces, yo voy a asignar, yo acá le puedo asignar cualquier número entre dijimos 0 y 1 no, entre el 2 y el 255, que tampoco habría que usarlo, al 254. Imaginemos que le vamos a poner modo de la 10, así me acuerdo. Entonces, a esto le pongo la 10, la máscara de subred me la calculó, el default gateway no me hace falta porque esta red no tiene salida, son 4 dispositivos con un hub, nada más. Entonces, bien, y vamos a configurar el resto de las máquinas. Vamos a esta, hacemos lo mismo, estática. No puedo poner la 10 porque ya existe, le pongo la 11. A esta le pongo un IP, le pongo 12. Misma máscara, no la puedo cambiar. Y a esta le vamos a poner 15. 13, 15. O sea, cualquier número que no haya usado y esté dentro del rango. Va a funcionar. Listo. Si pongo el mouse arriba, acuérdense, me tiene que mostrar. Bueno, me debería mostrar. Bueno. Generalmente funciona. Bueno, no importa. Ahí está. No, esto es el... Medio por la conferencia, me imagino. Pero poniendo el mouse arriba van a ver la IP de cada comp. Y acá, ¿qué puedo probar? Puedo probar lo mismo. Puedo hacer, miren, un IP config. Y me dice la IP, como hice con mi máquina antes. Ahora lo estoy haciendo de la PC esta 8. Me dice cómo quedó configurada. Ven que el default gateway, como no le puse nada, le asignó la dirección IP 0. Le puso máscara de subred y le puso la IP. Y yo puedo hacer un ping a 192.168.0.11, que era la otra. Bien.
manda los 4 paquetes, 4 enviados, 4 recibidos, 0 pérdida, perfecto. ¿Sí? Bien, entonces, acá vamos a complicarlo un poco más. Fíjense que acá abajo tengo real time y tengo simulation, ¿no? Bueno, esto es buenísimo. Dentro de Packet yo puedo hacer simulaciones a nivel red y puedo ver cómo fluyen los mensajes por la red. Perdón, Entonces, profe, ¿en dónde? Acá abajo tenés 2 iconitos, uno dice real time y uno sí, dice ya lo vi. simulation. O sea, si estoy en tiempo real, nada, es lo que estoy haciendo, está funcionando y nada lo detiene, no puedo escuchar, se dice, los mensajes, no puedo ver lo que sucede. La simulación lo que hace es como una cámara lenta, porque esto, imaginen que fluye todo en milisegundos, imperceptibles para el ser humano, pero en el modo simulación puede ir como haciendo una cámara lenta y un paso a paso para ver qué es lo que ocurre en la comunicación. Algo que tengas telecentro, eso es... Que tenés cámara lenta siempre. No. ¿Qué va a hacer? Entonces, simulación. Acá les voy contando algunas cosas ya de uso de Packet. Acá abajo dice eventos a filtrar. Ven que dice los eventos que puedo filtrar. Show all. Bueno, ¿qué es esto? Es algo que después lo van a saber porque lo van a tener que estudiar todo. Son protocolos todos los que ven ahí. Lo vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene. Por eso hoy es importante que todo lo que vimos hasta acá esté claro para poder avanzar. Me quedan 10 minutos, no sé qué llego. Tiemblan los de arriba. Entonces, acá lo que tenemos, te muestra todos los protocolos que Packet Tracer conoce y vos podés monitorear. Acá lo que vamos a hacer es que no muestre nada. Acá dice ninguno. Y voy a marcar nada más el evento ICMP. ¿Qué es ICMP? Bueno, justamente el protocolo de esto que soporta el ping. Cuando yo, antes les contaba, cuando hago un ping, lo que está sucediendo es un mensaje que se genera bajo el protocolo ICMP, ¿no? Entonces, yo solamente voy a tildar esto para poder hacer un seguimiento de un ping. Bien, y acá como veo esto, hago una aclaración más. Todo lo que estamos viendo lo estamos trabajando en la versión 4 del protocolo IP, o IP, que es este de los 4 números decimales, que es el que hoy está implementado y que usamos en todos lados. La realidad es que IP versión 4 quedó corto en cantidad de direcciones y hace años se trabaja con una nueva versión del protocolo IP, que es la versión 6, que versión 6 lo que va a hacer es cambiar el formato de las direcciones IP a un formato de hexadecimal y va a soportar varios millones más de direcciones. Entonces, esto hay una migración hoy en día, se está tratando de pasar de un protocolo a otro, pero tiene un impacto muy grande y la realidad es que falta bastante tiempo para que esto esté implementado 100% y reemplace a la versión 4. O sea, esta versión de números decimales y de 4 octetos es la versión 4 de IP. Entonces, acá lo que le voy a mostrar es cómo funciona la simulación. Vamos a hacer, ahí entré a la PC9, voy a hacer de vuelta el ping, creo que me quedó, no me quedó. Vamos a hacer ping 192.168.0.11, enter. Fíjense lo que pasó ahí. No mandó los 4 paquetes, ¿no? Está empezando y es como que se detuvo, ¿no? ¿Qué pasó acá? Me dibuja el sobre, miren qué lindo, es el paquetito del ping, y acá me muestra lo que generó internamente. Si yo hago un clic acá, miren el nivel de esto. Me dice el paso a paso de lo que sucedió. Me dice, comienza un proceso de ping, con un request de ping, crea un mensaje ICMP
de eco, request de XMP eco, y lo envía, y te dice que la IP de origen no está especificada y que la IP destino está en la misma subred. Bueno, esto podemos ver esto. ¿Y qué más podemos ver? Hasta esto. ¿Qué es esto? Es el detalle de cómo está conformado el mensaje XMP. O sea, esto es la lista de bits que se están enviando por la red. A este nivel de detalle podemos llegar con Packet Tracer, ¿no? Buenísimo. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora, como estoy simulando, yo tengo que ir dándole el paso a paso. Entonces voy a ir a esta opción, que es, o sea, lo puedo poner automático o puedo ir un paso a paso con este forward. Fíjense acá lo que pasa, ¿no? Y lo que pasa acá. Primer paso del ping. Pling. Capturar. Otra vez. Ahí viaja el sobre. Fue al hub. ¿Qué pasa ahora? El hub lo distribuyó, como que hizo copias, y la distribuyó a todos los equipos que estaban conectados. ¿Se vio? Sí. Fíjense que hay dos máquinas que no eran... ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, ahora lo hacemos de vuelta. Dale, buenísimo. Lo hago de vuelta. Pero acá fíjense que canceló. Hay dos máquinas que me están destruyendo el mensaje. ¿Por qué? Porque el ping no era para esas máquinas. El ping era para esta máquina. ¿Sí? Entonces, dos máquinas están cancelando el mensaje. Y si voy de vuelta, y viene la respuesta del ping. Respondió la PC10, pasa por el hub. Miren lo que hace el hub. Se lo manda a todos de vuelta la respuesta. Hay dos que no tenían nada que ver, que cancelan el paquete. ¿Lo ven? Y el origen, que sí que estaba esperando esta respuesta, tiene la tilde. Yo puedo ver acá, como hicimos antes, el detalle de cada uno de estos mensajes, lo que es genial. Bueno, vamos a hacerlo de vuelta. Entro acá. Esa era una de las desventajas del hub, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero esto es para que lo puedan ver bien gráfico. ¿Qué es lo que pasó? El hub es, en la jerga se dice, es una zapatilla en la red. O sea, interconecta dispositivos, pero no tiene ningún tipo de direccionamiento, por lo cual no tiene inteligencia alguna. Lo único que te permite es conectar varios dispositivos entre sí. Todo lo que recibe lo distribuye a todas las bocas, ¿no? Entonces, genera un tráfico de red innecesario. Imaginen que está ahí usando ancho de banda de todo el resto de las máquinas y está generando, por ejemplo acá, estuvo generando tráfico por esta parte de la red innecesariamente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer de vuelta el ping, para el que no lo vio. Ahí hago el ping, estoy en modo simulación, doy enter, vuelvo acá. Acá me dice que se generó el mensaje de XMP de la PC9. Le doy esta opción, forward, para ver cómo sigue. Ahí me muestra el dibujito, la animación que va al hub. Y acá es la parte que nos muestra bien la función del hub. El hub, como no sabe a dónde va, cuál es el destino, no tiene ninguna configuración de inteligencia, lo único que puede hacer es repartirlo. Manda el mismo mensaje de ping a todas las máquinas. Las máquinas sí son inteligentes y solamente va a responder el ping la que era el destinatario del mensaje. Entonces, ahí solamente responde la PC10, ¿sí? El hub, nuevamente, como es tonto, dijimos, multiplica el mensaje y solamente vuelve a la PC de origen. Entonces acá empezamos a entender varias cosas. Aparte de entender cómo funcionan las simulaciones en Packet y la potencia que tiene esto, vemos cómo funciona un hub. O sea, un hub nos permite interconectar, pero una de las características principales que tiene es que, decimos, trabaja, no divide lo que se llama el segmento de colisión. O sea, es un dominio de colisión único. ¿Qué es un dominio de colisión? Que por ahí estaba en los apuntes. Imagínense que los mensajes que viajan son pulsos eléctricos en un medio.
O sea, estamos enviando electricidad, señales digitales, que no es ni más ni menos que una carga, un voltaje que estamos enviando por un cable, ¿no? El cable de red, par transado. Si en el mismo cable dos dispositivos envían electricidad en el mismo momento, o sea, una señal, intentan transmitir en el mismo momento, lo que sucede es lo que llamamos colisión. Las señales van a colisionar porque chocan entre sí y se destruyen. Y estos medios, o sea, los dos que están transmitiendo van a tener que hacer algo para volver a transmitir. Se van a enterar que hubo un problema y hubo una colisión y tienen que enviar de vuelta el mensaje. Eso es muy común, que haya retransmisiones. Esto es en el orden, como decíamos antes, son milisegundos y es imperceptible y automático. Pero bueno, más cantidad de dispositivos compartan un mismo dominio de colisión, más veces va a suceder esto, que las máquinas van a tener que retransmitir estos mensajes, ¿no? Entonces el hub es algo que, si bien permite interconectar varias máquinas, es muy básico. La gran desventaja que tiene, que estamos estudiando, es que no separa el dominio de colisión. La ventaja que tiene es que es muy económico, ¿no? Es uno de los dispositivos. Una pregunta. Sí. ¿Eso tiene que ver con que carece de la capacidad de almacenamiento? ¿Por eso se hace la colisión? ¿Porque tiene que enviar sí o sí la...? Claro, porque no tiene ningún tipo de administración ni de inteligencia. O sea, no tiene ninguna configuración más allá que recibir una señal y retransmitirla por los puertos. Entonces, acá la idea es tratar de bajar en una práctica todos estos conceptos teóricos que venimos estudiando, de las distintas formas de interconectar los hosts. Esta es la forma más básica, dijimos, dos dispositivos con un cable cruzado entre ellos, un crossover. La evolución de esto sería varios dispositivos con un hub, que es el dispositivo intermediario más básico de todos los que estamos estudiando, ¿no? Y vimos cómo funciona y lo probamos con un pin, ¿no? El siguiente paso entonces sería, como para evolucionar y para ver las diferencias, hacer lo mismo, una topología, pero vamos a reemplazar el hub por un switch, ¿sí? Y un switch es más inteligente que un hub. Un hub decimos que opera en capa física, o sea, es como si fuera un cable, no tiene inteligencia, es un interconector. El switch ya es un dispositivo de capa 2, un dispositivo que tiene direccionamiento físico, soporta, conoce y administra el direccionamiento físico, que es lo que veníamos estudiando de la MAC address. O sea, puede saber qué dispositivo a nivel MAC address tiene conectado en cada puerto. Entonces, acá, ¿qué es lo que cambió? Acá es lo mismo, en realidad, fíjense aquí dice copy, lo que hice fue, seleccioné esto, copiar y pegar, lo volví a pegar, pero le cambié el hub por un switch, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya las IP las tenía configuradas, para no configurar todo de vuelta. ¿Qué es lo que quiero ver con esto? Quiero ver, bueno, cuando conecto con el switch es lo mismo. Vamos a desconectar uno. Acá con la X. Vamos a conectarla. Cuando conecto con el switch, fíjense la diferencia es que tiene una boca para consola, que no voy a usar, y después tiene 24 bocas. El switch, otra característica, que generalmente tiene más bocas que un hub, ¿no? Puede variar, pero generalmente así. Entonces yo, por ejemplo, de la boca 2, conecto la PC a su placa de red. Listo. Bueno, ahí apareció un mensaje que antes me costaba mostrar. Listo. Y acá vamos de vuelta a simular y vamos a hacer lo mismo con el ping. Vamos a hacer, desde la consola, vamos a hacer un ping a 192.168. Esperen que no me acuerdo la IP, vamos a ver la IP. Es la 0, entonces vamos a hacer un ping a 192.168.0.3, que imagino que debe estar. Bien.
Y acá atrás empezó la simulación. Está el mensaje XMP, está el mensajito, lo voy avanzando. Fíjense lo que cambia ahora con respecto al hub. Ahí va el mensaje. ¿Qué hizo el switch? Validó la dirección IP. No, No, la o dirección sea, IP. va Lo mandó a directamente a una la única a dirección. la IP. Identificó el camino a dónde iba el destinatario, digamos. O sea, Identificó. sí, lo mandó La red. al que él pedía. Pero Bien. el switch no lo hacía después de un pre-reconocimiento. Claro, No, el switch lo que hace es lo siguiente. Cuando uno conecta con el cable en un switch, un dispositivo, un host, el switch memoriza en ese puerto qué MAC address se acaba de conectar. La dirección de la placa de red. Entonces dice, en el puerto 2 tengo esta MAC address, en el puerto 3 tengo esta MAC address, en el puerto 4 tengo esta MAC address. Cuando le llega un ping, en el ping llega las dos direcciones, llega la dirección física y la lógica. El switch, ojo, no conoce IP. O sea, no es tan inteligente. Conoce direccionamiento físico. ¿No? Okay. Entonces, en el mensaje le va a venir una IP, origen o IP destino, una dirección MAC, origen o una dirección destino, MAC. Él lo que va a hacer es usar, sabe en qué boca tiene conectada esa dirección física. Entonces, solamente envía ese mensaje a la boca que corresponde. Entonces, el switch sí, dijimos dos cosas. Es más inteligente porque opera en capa 2, en capa de enlace, que después lo vamos a estudiar bien, maneja direccionamiento físico, no lógico, físico, de IP no sabe y no entiende nada, y por eso puede evitar este dominio de colisión, ¿no? Un switch divide el dominio de colisión, ¿por qué? Porque el dominio de colisión solamente, por ejemplo, acá, va a ser entre esta PC y el switch. El único medio acá que es un dominio de colisión, acá con un switch tengo 4 dominios de colisión distintos. Acá todo esto era un único dominio de colisión. Por lo cual disminuye bastante el problema optimiza mucho lo que es la transmisión de mensajes sin colisión, ¿sí? Bien, vamos a avanzar acá que lo dejamos en pausa. Ahí viene la respuesta. El switch, la respuesta solamente la manda al origen, no como el hub, que lo mandaba a todo el mundo, ¿no? A todos los dispositivos. Bueno, y acá son 4 porque acuérdense que el ping son 4 mensajes. Entonces va el segundo, vuelve el segundo, va el tercero, y ahí el cuarto. Uy. Bueno, si aparece este mensaje, dice que la lista de eventos superó el máximo, lo que hay que hacer es limpiar esta event list, nada más. Es que esta lista llegó al máximo previsto. Igual le di, espero que no me haya estropeado la aplicación. Bueno, y el switch, entonces, lo otro importante, que acá por las dudas lo aclaro, o sea, el switch es un dispositivo naturalmente de capa 2. Es un dispositivo que trabaja con direccionamiento a nivel dirección física, MAC address. Eso los puede marear en algún punto con algunos dispositivos switch que hay hoy, hace un tiempo, que se llaman switch de capa 3. Un switch de capa 3 es una versión de switch más avanzado que es más similar a lo que es un router, ¿no? O sea que la diferencia es que maneja el direccionamiento lógico también. Pero el switch, por definición, es un dispositivo que no conoce IP, no conoce dirección lógica. A ver, va a revivir, me parece que no. Tengo una consulta. Y el tema de lo que es, ¿cómo se llama? Creo que flooding.
o inundaciones. Sí. ¿Eso cómo sería? A nivel de ataque, ¿me decís? Sí, sí. Bueno, después hay... lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos seguridad, pero básicamente hay dentro de las redes una de las partes que se estudia es toda la parte que tiene que ver con ataques, que tiene que ver con cómo, por ejemplo, denegar el servicio de un servidor, bueno, hay cosas maliciosas que se pueden hacer en una red, y hay dispositivos intermediarios que también evitan todo esto, ¿no? Pero podríamos, un flooding es inundar de mensajes una red. O sea, lo que se puede llevar a bajar la calidad del servicio, ¿no? Pero eso después lo vamos a ver cuando veamos al final de todo esto. La idea es hacer una clase de la parte de seguridad. Bueno, esto lo perdimos, ¿no? Bueno, hemos perdido a Packet Tracer versión 6. Bueno, tengo la versión 7. Bueno, entonces, hasta ahí vimos hub, vimos conexión directa, hub y switch. Y ahora, para entender lo último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una última topología donde vamos a incluir un router. El router es dispositivo ya de capa 3. Es un dispositivo que tiene inteligencia a nivel dirección lógica, a nivel dirección IP, y que tiene la capacidad de rutear, o sea, elegir la mejor ruta para enviar los mensajes, entre otras cosas que puede tener un router. La diferencia con lo anterior es que el router es un dispositivo intermedio que fue concebido para conectar redes, conectar distintas redes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá lo que hicimos fue una pequeña red con un switch. Acá lo que hicimos fue otra pequeña red con un hub. Acá lo que hice es, conectamos la red del switch con la red del hub, mediante un router. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta acá? Dos cosas para poderlo hacer. Primero, yo acá venía usando la misma red, 192.168.0.0. Bueno, no puedo tener dos redes que tengan el mismo rango de IP, ¿no? Porque no serían dos redes. Si todos tienen la misma red, es la misma red. Entonces, alguna de las dos le voy a tener que cambiar la red. Por ejemplo, de este lado tengo la 168.0 y de este lado lo que hice fue cambiarle el punto 0 por la 10. Entonces, es mi red 122.168.10.0. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces, estos dispositivos que están acá abajo con el hub, todos son de la 10. algo. Entonces tengo el 10.2 con el 10.3, 10.4, 10.5. Es mi red 10.0. Y acá arriba es mi otra red, que es la 0. algo. Tengo los dispositivos 0.1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces, ya ahí tengo dos redes distintas. Agrego el router, que está por acá, un router de estos. ¿Y qué es lo que tiene el router de particular? Yo entro al router. Bueno, vamos. Ahí me dice que está booteando. Esto es buenísimo porque tenés toda la parte, o sea, podemos trabajar hasta con los comandos de Cisco. Acá podés trabajar como si estuvieras conectado realmente al dispositivo.
un router que tiene varias interfaces, ¿no? Cada interfaz lo va a conectar con una de las redes que tiene, que interconecta. Es como si tuviera dos placas de red, ¿no? Aquí dice, tengo una interfaz 0 y interfaz 0,1. Cada una de estas va a tener una IP. Entonces va a tener dos IP. Una IP para esta red y una IP para esta red. O sea, es un dispositivo que está en el medio de dos redes, por lo cual en cada interfaz le voy a conectar una IP de cada red. Y acá es lo que hablamos. En realidad va a ser el default gateway de cada una de las redes. Entonces, por eso le decía, vamos a guardar la primera dirección disponible de la red para dársela al default gateway. Entonces, por ejemplo, si esta red es 192.168.0.0, la primera dirección válida es 192.168.0.1. Ese va a ser el default gateway de esta red. Y lo voy a configurar en la interfaz del router. Eso va a hacer que el router sea parte de esa red y sea el default gateway de esa red. También tengo que poner la máscara de su red, ¿no? Lógicamente, para que quede claro que este IP, todo esto es red y eso es host. Y después lo otro que tengo que hacer es prenderlo. Fíjense que a veces este es un detalle no menor. Esto, como es muy realista, fíjense que tiene una tilde de on. O sea, si yo esto lo tengo así, ahí apagué el router. Fíjense que al apagar el router se pone en rojo. Bueno, entonces ahí lo estoy prendiendo. Entonces, en la interfaz 0 le voy a poner la IP, la primera IP de esta red, que es la 0.1. Y también lo que tengo que hacer es configurar en todos los dispositivos de esta red el default gateway, que no lo estábamos usando. Ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Debería estar. Ahí está. Ahora sí, a cada dispositivo de esta red, yo le tengo que decir que el default gateway es la dirección que le asigno a la interfaz del router. Ahí lo que le estoy diciendo es, tu IP, PC3, es 192.168.0.2, la máscara es /24 o 255.255.255.0, que ahí lo que estoy diciendo es que esto es fijo para todos. Pero le tengo que decir, para que pueda salir de la red, por dónde sale. Tengo que asignarle el default gateway. Le voy a dar la puerta de enlace de la red. Y ahí es la IP. Lo que yo pongo acá es la primera IP, que es la que le voy a dar a este punto, que es la interfaz del router. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando salga un mensaje de cualquiera de estas máquinas, si no es para ninguna de estas máquinas de la red, va a ir direccionado al router. Y el router lo va a enviar fuera de la red buscando el destino. ¿Sí? Lo mismo de este lado. Este lado es mi red 10. 192.168.10.0. Acuérdense que la red es cuando todos los hosts están en 0. ¿No? ¿Qué tengo que hacer? También configurarle a todos, agregarle el default gateway, que acá no lo hice, que es la primera IP de la red. Hasta ahí es red, la primera IP disponible es la .1. Todos los dispositivos de esta red tienen que tener la IP esa. Y el router, en su interfaz 1, tiene que tener configurada la misma IP, la primera IP de la red de abajo. ¿Sí? Tiene que estar encendido también, on. Y con esto, ¿cómo lo pruebo? Y bueno, y acá la prueba es hacer un ping de una máquina de una red a una máquina de otra red. Por ejemplo, esta máquina es la
Acá yo los que le voy a pedir en los trabajos es que pongan este tipo de notitas. No era esa la IP, era 10.3. Ahí. Entonces, este IP es de esta máquina. Y este IP es de esta máquina de arriba. Lo vamos a dejar escrito acá, así nos queda bien claro. Y ahora yo quiero hacer un ping de la máquina de esta red a esta máquina que está en otra red. Vamos a probar si funciona. Punto 10.3. Timeout. No funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Ah, porque no tiene default gateway. ¿No? Sí. Es por esto. Teóricamente. ¿Pero no se pone automáticamente? No. No, el default gateway no. Ahí está. Fíjense que ahora funciona. Hay que ponérselo a cada PC. Claro, acá. El ¿Por qué? gateway. Claro. ¿Por qué? Porque lo estamos configurando manualmente. O sea, esta configuración que estamos haciendo de IP física la estamos haciendo manual, entonces necesitamos asignarle la IP de forma física, de forma manual, y tenemos que asignarle la máscara de subred y también el default gateway acá. Porque estamos asignando de manera manual, es una IP estática, la estamos configurando nosotros. Lo que pasó antes es que como no tenía el default gateway, esto no tenía respuesta. Si no tiene default gateway, no puede responder. Y acá a ver si esto funciona. Vamos a poner de vuelta un ISMP. Listo. Y vamos a mandar un ping de esta máquina. De vuelta, pero en modo simulación. Y vamos a ver qué sucede. Acá es distinto. Esta es la versión, es el packet 7, ¿no? Ven que cambió un poquito. Acá le damos play. O este. Ahí va el mensaje, va al switch. Del switch va al router. Del router va al hub de la red de abajo. El hub, se acuerdan que no tenía inteligencia, así que ¿qué debería hacer ahora? A todos. A todos. 3 mensajes se pierden, responde el que queríamos que responda, el 10.3. ¿A dónde responde? El hub. El hub, que esto Responde todo. a todos. El router lo devuelve al switch y el switch lo devuelve a la PC de origen. ¿Y sigue usando el hub? Sí. No, ¿Sí? no es, depende en dónde, pero siempre algún hub aparece. Pero bueno, lo ideal, aparte, se emparejaron mucho en precio, o sea, antes era mucho más barato que un Switch, hoy hay Switch baratos, así que no debería, en una empresa no debería haber hubs, pero... Es que si vos me decís que se emparejaban el precio hacia abajo el Switch, sabiendo que tienen grandes diferencias de operatividad. Sí, no justifica tener hub en una topología. Sé que se hacen una casa en algo así muy, muy básico, pero bueno. Bueno, entonces, vimos bastante y la idea era transmitir
¿Cómo vamos a empezar a trabajar a partir de ahora? A partir de ahora vamos a empezar a estudiar un poco más a fondo toda la parte del modelo OSI, cómo fluyen los mensajes y cómo trabajan los protocolos. Nos metemos en la parte más complicada de la materia y la vamos a hacer soportado contra este tipo de ejercicios, porque me parece que están buenísimos y que es la manera más fácil de entender cómo se aplica o visibilizar un poquito la parte teórica, ¿no? Me parece que si aprenden a trabajar con esto, les va a abrir un montón la cabeza y van a poder estudiar mucho más fácil. Como ejercicio les voy a plantear que armen esto mismo ustedes. A conciencia, ¿no? claro, y que me lo manden, les voy a poner la manito ahí para que me lo manden. La idea es que lo hagan individualmente, ¿no? El desafío es más para ustedes, es que lo puedan lograr, que vean dónde se traban, y le voy a poner un foro, cualquier consulta lo vamos discutiendo ahí en el foro, ustedes pueden participar también. Pero bueno, con todo esto empezamos a meternos ya en el terreno avanzado. Semana que viene vamos a arrancar. Dispositivos, ¿no, profesor? Con estos dispositivos Sí, así. Vamos a hacer esto mismo. Conexión directa, conexión con hub, conexión con switch y conexión con router. Y los desafío a que hagan esto, que los prueben y que prueben esto de ping y que empiecen a interactuar con la simulación y después me lo van a mandar a mí. Después, bueno, como entregas avanzadas vamos a hacer unas topologías más avanzadas al final del cuatrimestre, una vez que avancemos con el resto de los protocolos, y a partir de ahora todas las clases vamos a empezar a mechar tema de teoría con un ejercicio en paquete. Claro. Entonces, bueno, van a tener que empezar a trabajar un poco más fuerte, y los que venían demorados con el tema del estudio, bueno, es el momento. O sea que hasta hoy toda esta parte de dispositivos finales, intermedios, medios, todo esto tiene que estar estudiado, y direccionamiento físico y lógico también, ¿sí? ¿Nos manda una consigna para hacer este trabajo, Carlos? Sí, después le voy a crear una consigna básica, en realidad le voy a poner la imagen, y una consigna muy cortita, y para que ustedes hagan este trabajo, vayan bajando los que no tienen el simulador, vayan bajando la versión que más les convenza, pero esto está buenísimo para estudiar redes, porque es realmente la manera de entenderlo. Si no, con los libros es muy complicado, y más lo que viene ahora, que ahora empezamos con el tema más complicado, que es modelo OSI. Modelo OSI, desde la teoría, es muy difícil. Cuando lo vean acá, entiendo, creo, confío que van a poder entenderlo, ¿no? Sí, con la práctica ayuda muchísimo. Ayuda mucho a ver cómo fluye. Aparte de acá tenemos hasta el nivel de detalle de meternos en el mensaje, así que eso los va a ayudar un montón. Pero bueno, igual estoy avisando que a partir de ahora entramos en un terreno complicado, por lo cual vayan poniéndose a tiro todos los que, porque hasta ahora veníamos tranquilos. ¿Por qué? Porque era todo estudiar, era cuestión de dedicarse, estudiar los medios guiados, los medios no guiados, características, tomen apuntes, recomiendo en su cuaderno, por más que estamos trabajando en forma virtual, no está de más que escriban el cuaderno y se vayan haciendo sus apuntes, porque todo eso ayuda a comprender y a tener material de estudio, ¿no? A veces con todos los apuntes digitales estamos confiados que tenemos todo en la máquina y no escribimos. Y a veces es importante hacer un resumen, o después del video tomar apuntes, ver qué es lo importante, más allá de que después le voy a empezar a meter algunas preguntitas tipo cuestionario para que empiecen para ver si realmente tienen claro. Una pregunta más, lo del router, tenía algo que ver con las pasarelas, me acuerdo cuando, ¿qué se le llamaba eso? Como la conexión con, ¿puede ser? ¿O leí mal? ¿O me acuerdo mal? ¿Cómo sería la pregunta? Decía, a ver, no sé si el router era tipo una puerta de enlace o pasarela. Ah, sí, que son definiciones. A veces en algunos sitios lo denomina así, sí.
puerta de enlace o default gateway. Acá lo vamos a ver como default gateway, y el concepto importante, bueno, las dos funciones importantes, lo que recalco, que ya lo dije varias veces, es nivel 3, o sea, capa 3, direccionamiento lógico, maneja IP y maneja rutas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enviamos algo a internet, o sea, lo que va a ver, va a ir pasando por distintos routers. Porque un router, acá estamos haciendo una conexión directa, pero en realidad un mensaje que yo, por ejemplo, estoy navegando y pido una página de Chrome, o de Clarín, o de Google, eso no es que va a pasar por un solo router. Va a ir de un router a otro router, y va a ir haciendo saltos de router hasta encontrar la red destino, donde está el servidor que tiene hosteada esa página. Entonces, bueno, el router es el dispositivo más avanzado, y ahora cuando empecemos a estudiar los protocolos va a quedar cada vez más claro, ¿no? Porque ahora, semana que viene, empezamos a ver protocolos, y el próximo tema que vamos a ver es de modelo OSI, que es importante, y DHCP, que es para empezar a ver cómo estas IP se pueden asignar en forma automática. Toda esta configuración que estamos generando hoy. Hoy configuramos IP en forma manual, IP estáticas. La realidad es que en las redes no funcionan mayormente así. Puedo tener IP estáticas o puedo tener lo que se llama IP dinámica, que son las IP que me otorga un servidor DHCP. Pero todo esto lo vamos a ver más adelante porque si no es demasiado para hoy.